Imagina una pequeña ciudad en el norte de Inglaterra, un lugar tranquilo donde las familias viven sus vidas cotidianas. Un lugar donde nadie imaginaría que, durante décadas, se estaba llevando a cabo una de las redes de abuso infantil más impactantes de la historia moderna. Esta es la historia de Rotherham, una ciudad que quedó marcada para siempre por la negligencia de sus autoridades y el sufrimiento de más de 1.400 niños y niñas. Las víctimas empiezan a hablar. Todo comenzó en los años 80 y 90. Las primeras víctimas eran niñas de entre 11 y 16 años, muchas de ellas provenientes de familias vulnerables. Todo parecía seguir un patrón: chicas de familias de bajos recursos, a menudo con problemas en casa. Hombres adultos, en su mayoría de origen pakistaní, que se ganaban su confianza. Al principio, los trataban con cariño, les daban regalos, las llevaban en coches de lujo y les prometían amor. Pero pronto la historia tomaba un giro siniestro. Después de haber ganado su confianza, los abusadores comenzaban a manipularlas y controlarlas. Muchas de ellas fueron obligadas a consumir drogas y alcohol, lo que las hacía aún más vulnerables. Luego, eran forzadas a tener relaciones con los agresores y, en muchos casos, eran trasladadas de una casa a otra para ser abusadas por varios hombres en una misma noche. En muchos casos, las víctimas intentaron pedir ayuda. Algunas fueron a la policía. Otras hablaron con trabajadores sociales o incluso con sus propios profesores. Pero la respuesta siempre era la misma: nadie les creyó. El silencio de las autoridades. Lo más impactante de esta historia no es solo la brutalidad de los crímenes, sino el silencio cómplice de las autoridades. Durante décadas, la policía, los servicios sociales y el ayuntamiento hicieron la vista gorda ante lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Miedo a ser acusados de racismo. La mayoría de los abusadores eran hombres de origen pakistaní, y las autoridades temían que si actuaban contra ellos, serían acusados de discriminación racial. Corrupción e intereses políticos. Muchos de los responsables municipales preferían ignorar las denuncias para evitar que el escándalo dañara la imagen de la ciudad. Desprecio hacia las víctimas. Las niñas eran vistas como problemáticas, drogadictas o mentirosas, en lugar de víctimas de un sistema que las había abandonado. El nivel de negligencia fue tan extremo que, en algunos casos, la propia policía entregaba a las niñas de vuelta a sus abusadores cuando intentaban escapar. Un informe que lo cambió todo en 2010, finalmente, se empezaron a investigar las denuncias de manera más seria. La periodista Andrew Norfolk, del diario The Times, descubrió pruebas de una red organizada de explotación sexual infantil en Rotherham. Pero fue en 2014 cuando todo explotó. Un informe oficial del gobierno británico reveló la magnitud del horror. Al menos 1.400 niñas fueron víctimas de explotación sexual entre 1997 y 2013. La policía y los servicios sociales ignoraron los informes de abuso durante más de 15 años. Muchas víctimas eran golpeadas, violadas en grupo y traficadas a otras ciudades. Cuando se publicó el informe, el país entero quedó en shock. La indignación fue inmediata y se exigieron responsabilidades. Las consecuencias: justicia, pero insuficiente. Tras la publicación del informe, varios funcionarios municipales renunciaron, incluyendo el jefe del ayuntamiento de Rotherham y el responsable de la policía local. En 2016, se llevaron a cabo los primeros juicios contra algunos de los abusadores. Se realizaron más de 20 arrestos, y algunos recibieron penas de más de 20 años de prisión. Sin embargo, la gran mayoría de los agresores nunca fueron castigados. Las víctimas, ahora adultas, han contado sus historias con la esperanza de que nunca vuelva a ocurrir algo así. Pero la herida que dejó este caso en la sociedad británica sigue abierta. Reflexión final: el caso de Rotherham es un recordatorio brutal de lo que puede suceder cuando el poder y la burocracia priorizan su propia imagen en lugar de proteger a los más vulnerables. Es la historia de niñas que fueron ignoradas, de un sistema que falló, y de una verdad que tardó demasiado en salir a la luz. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que la justicia fue suficiente? ***.